En los últimos 50 años los ríos han dejado de serlo. Las canalizaciones, los embalses, las extracciones y la temida contaminación de sus aguas han convertido a estos sistemas vivos pues, en canales olvidados, en los que el agua apenas forma ya parte del paisaje. Organizaciones internacionales, pescadores, naturalistas tratan de agitar esas conciencias y poner en valor este patrimonio tan valioso. Os invito a que escuchéis con atención, porque los ríos quieren volver a serlo. Acompañadme, que empezamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva Edad Abierta. Ya lo decía al principio, hoy vamos a hablar de los olvidados. Sí, aunque no os lo creáis, los ríos en este país cada vez están más olvidados. Es cierto que recorren muchas ciudades, muchos pueblos, que los vemos, que disfrutamos de ellos cuando vamos de vez en cuando, pero no sé por qué, bueno, sí sabemos por qué, pero hoy vamos a hablar de ello, los tenemos olvidados. Para ello, bueno, dos invitados de excepción, uno que le conocen ustedes perfectamente. Ramón Soria, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Que, bueno, hemos estado hace muy poco con un libro tuyo, ¿no?, que vamos a hablar mucho y te he entendido, España no es país para ríos, que ya dice mucho de lo que es... Sí, es un título un poco truculento, porque al final sí. Nos pegamos puñaladas, ¿no? España no es país para ríos, cuando de pronto es un país que tiene problemas graves de sequía y que la gente piensa que el agua es fundamental. Pero lo curioso es que España no es país para ríos y, sin embargo, es de los países europeos que más ríos, aunque sean pequeñitos o temporales, que más ríos tiene. Vamos a hablar mucho de eso porque es muy sorpresivo. Habitualmente pensamos, y es verdad, España es un país árido, pero recorren muchos ríos y Ramón ha estado dándose vueltas por muchas partes de España viendo esa información, ¿verdad? Sí, más o menos. A mi izquierda tengo a Pau Fernández Garrido, que es la directora de un proyecto internacional que se llama Dam Removal Europe, que básicamente, haciéndolo de manera simplificada, es una organización que trata de encontrar presas y, si puede, derribarlas. Algo así, ¿no, Pau? Más o menos. Realmente es un proyecto dentro de una fundación donde lo que hemos intentado hacer estos 6 años que llevamos solo, recopilar toda la información en toda Europa de lo que está pasando en cuanto a demoliciones, que era completamente desconocida y nos hemos dado cuenta que era incluso tabú hablar sobre ello en ciertos países, y es sorprendente lo que hemos descubierto. Bueno, ya veis que la información viene y está aquí. Así es que vamos a ver un pequeño reportaje y empezamos. Cuando hablamos de ríos libres, hablamos de lugares como estos, donde el agua fluye cristalina, permitiendo a pescadores y visitantes disfrutar de los bosques de ribera y de la biodiversidad que atesoran estos cauces, lo que los convierte en uno de los sistemas ecológicos más atractivos. Sin embargo, los usos del agua han constituido en nuestro país, pero también en otros de nuestro entorno, una prioridad que durante años ha dejado abandonado el concepto amplio del sistema fluvial, otorgándole una dimensión simplista, la de un canal que alberga el agua, lista para su uso o para aprovechar su fuerza generando electricidad. Uno de estos ejemplos nos lleva a la presa sobre el río Cofio, en Robledo de Chabela de Madrid. Una vetusta estructura creada en los años 60 y que ya se encontraba en desuso en 2014 cuando se aprobó su demolición por el organismo de cuenca del río Tajo. Un proyecto en el que participaron numerosos agentes sociales, entre los que había naturalistas y pescadores, cada vez más conscientes de que las barreras cambian y mortifican la esencia del ecosistema fluvial. La destrucción de la presa supuso un hito histórico que fue el camino para el cambio de sensibilidad y política en la gestión de los ríos, consiguiendo transformar el paso de la interpretación del curso fluvial y llegando a recuperar las riberas y la heterogeneidad del cauce del río en el lugar donde se embalsaba el Cofio. En esta ocasión, el Tajo nos muestra aquí la intensa actividad industrial que albergaba. Hoy Ramón Soria lo recorre para escribir su ensayo España no es país para ríos.
otro alegato que busca recuperar esa memoria que estamos perdiendo de nuestras aguas. Nos acercamos a la presentación de su libro en la librería Desnivel de Madrid, pero ¿cómo suenan hoy nuestros ríos? Si pensamos que la riqueza del paisaje sonoro del concierto de naturaleza es la medida de la biodiversidad, por lo mismo el empobrecimiento del concierto natural es el relato de la crisis. Y ese empobrecimiento se nota mucho en los medios fluviales, tanto en el agua, que ya no suena en tantos sitios, por bien porque está retenida o bien porque ya no corre, ya no llueve, ya los cauces están secos, y sobre todo porque la biofonía que envuelve a los cauces de los ríos, el conjunto de las voces de los animales, cada vez es más pobre, cada vez escuchamos menos anfibios, el canto de los sotos es cada vez más monocorde, más pobre, y sí, si vas a la escucha, si vas de oídas, te das cuenta cómo el deterioro, el empobrecimiento de los cursos fluviales también está contado en el paisaje sonoro. Hola, buenas tardes. Nos hemos reunido para presentar un libro que ha escrito Ramón J. Soria Breña. Se llama España no es país para ríos. Donde su representación en España. Lo que me di cuenta es que teníamos la idea que España era un país muy seco, que fue terrible, y nos quedamos sin humedales. Había gente que se iba a nadar a refrescarse. Toda esa gente ha desaparecido de las riberas y a los ríos ya no va nadie. Puntualmente. Bueno, yo durante estos años pescando en los ríos de España, la verdad es que sí he visto mucho deterioro, pero también, para ser sincero, he visto algunos puntos de esperanza. Cuando un poco se hace la gestión del río, el cuidado del río, cuando se tiene en cuenta el río y no se le ignora, el río es muy agradecido. Enseguida te da, en cuanto lo regulas, si ves los vertidos, no tienes, si los corriges y cuidas un poquito la fauna del río, el río en pocos años vuelve a ser el río que fue, que yo recuerdo cuando empezaba a pescar con mi abuelo hace ya demasiados años. Un lugar lleno de wadis, lleno de ríos, que alguna vez fueron, pero que ya no serán porque no tendrán ni vida ni gota de agua. Un aplauso por esa llamada de atención. Aún estamos a tiempo. Acabamos de presentar la España no es país para ríos en la librería Desnivel, aquí en Madrid. Y bueno, ha venido muchos amigos, mucha gente interesada en los ríos españoles y espero que el libro guste e interese sobre todo a la gente que habitualmente no es pescadora o no es nadadora o no se pasea habitualmente por esos 35.000 ríos que tenemos en España, y que esas personas cuando lo lean pues se sientan interesadas y me ayuden o nos ayuden a protegerlos en el futuro. Ramón, el otro día tuvimos la suerte de acompañarte en la presentación de tu libro España no es para ríos, con gente muy ilustrada, que sabe mucho, ¿no? que ha cogido información diferente, ¿no? Como Carlos Dita con el sonido, sí. Fernando Siches también con otros documentales. ¿Por qué dices tú que España no es país para ríos? Porque los hemos olvidado. O sea, hace 100 años casi todos nos considerábamos ribereños. No éramos de Plasencia o éramos de Madrid, éramos ribereños del río que fuera. El río importante para todo, allí lavábamos la ropa, los molinos morturaban el aceite, el cereal, había batanes para limpiar la lana, había barqueros, mucha gente iba al río a hacer cosas, a nadar, por supuesto. Ahora no, ahora los ríos están como si fueran cloacas, para que el agua residual vaya hacia el mar o hacia donde sea, o para aprovechar absolutamente todo el agua para regar los diferentes cultivos de regadío por el que se ha llenado España, ¿no? Entonces, los ríos sirven para eso y ya a nadie le importa el río, porque tampoco no son muy visibles. España es un país complicado. Cuando empecé a escribir el libro, me hice una pregunta: ¿cuántos ríos hay en España? Nadie sabía decirme cuántos ríos. ¿Cuántos? La cantidad. Al final hice una consulta al Instituto Geográfico Nacional y me dijeron que había, no me acuerdo, 35.740 ríos. Es una locura, es una burrada. Y además, no solamente me dijeron que había 35.000, sino que muchos pequeños arroyos y pequeños ríos en España habían perdido el nombre.
de pronto empecé a ver mapas donde ponía, en lugar de poner este río se llama río Tajo, río fulano, río Nacho, río Pau, ponía sin nombre. Había muchos ríos que eran sin nombre. Es que es un olvido, ¿eh? Es un Que no hay olvido nada peor que te absoluto. quiten el nombre. Y cuando un río se olvida, pues por supuesto puedes robar el agua, puedes contaminarlo, puedes encerrarlo, puedes hacer cualquier tipo de perrería porque nadie se va a enterar y nadie se va a preocupar. El título es una provocación para que realmente España no sea el país. La verdad es que nos provocaste allí, porque claro, decía que era, pues oye, pues todo el mundo, oye, esto es muy triste, ¿no? Porque claro, no es país para ríos, yo creo que sí, tenemos que dar algo de esperanza, aunque leyendo el libro hay más esperanza de la que parece. Hay mucha... Pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Pau, España no es país para ríos, pero ¿qué pasa en Europa? ¿Tú crees que en Europa sí que son los ríos de los europeos? ¿Pasa algo parecido? ¿Se olvidan? ¿Se dejan ahí? ¿O hay otro tipo de interés en los ríos diferentes al que pasa aquí? Pues el caso es que en el resto de Europa pasa lo mismo, excepto en Finlandia. Finlandia es un caso excepcional, pero no milagrosamente, sino porque se ha hecho un trabajo de comunicación y concienciación hace 10-15 años importantísimo para toda la sociedad, para que vean lo que teníamos antes y lo que hemos perdido y lo que podemos recuperar. La gente había olvidado completamente que es que nosotros, por ejemplo, era una fuente de alimentación importantísima. Nosotros no teníamos que ir y pescar a 10 o 20.000 kilómetros de distancia y traer el pescado, ni muchísimo menos. Había trabajo. No teníamos, o sea, teníamos nuestros propios peces que cenábamos todos los días. Y entonces eso, además, han hecho una labor de acercar a la gente otra vez al río. Y entonces ahí sí que entienden los impactos de las presas. Ahí sí que entienden lo necesario que es que el río fluya, pero en los demás países están en ello. O sea, que tú crees, por ejemplo, en España, yo lo que veo, ¿no?, básicamente es que es un hito histórico, cada vez que se tiene una presa siempre es un hito histórico, pero como que cuesta comunicarlo, como que no nos van a entender que hemos tenido una presa, ¿no? ¿Tú crees que es un problema de comunicación? O sea, o no sabemos explicarlo, o la gente no está preparada para escucharlo, ¿cómo es? No es que no sepamos comunicarlo, es que la sociedad no está preparada y tiene toda la razón. Es que en estos últimos 100 años ha habido un lavado de, no sé si decir de cerebro o qué, pero les han mostrado el río de otra forma. Entonces, ¿qué pasa? Que después de 100 años pues es muy difícil cambiar esa actitud, esa visión. Pero es que pasa con todo. O sea, hace 30, 40 años, te pongo un ejemplo, cuando íbamos por la autopista, autovía, era normal y tener 3, 4 y 5 niños detrás sin sillita de coche e ir a 200 por hora. Nadie se volvía, o sea, a nadie le sorprendía. De hecho, había como una especie de orgullo. Joder, te vi el otro día Fittipaldi, ¿sí o no? Sí, Ahora tú ves a alguien por la autopista a 200 kilómetros por hora con 3 niños sin cinturón sillita, ¿y qué haces a continuación? ¿Horrorizado? ¿Llamas a la policía? Pues es lo mismo. Este primer impacto pues es negativo, y por eso todos estos años ha habido una especie de ocultación, en plan, no vamos a publicitar esto mucho, ¿no? Ha costado mucho, y no solamente en España, en muchísimos otros países de Europa. Ramón, cuando ves España no es país para ríos, empiezas a decir, vamos a ver, tenemos que hacer algo, ¿no? Hay que hacer algo para que siga siendo España un país para ríos. ¿Qué crees que nos falta por hacer en España, aparte de lo que comentaba Pau, ¿no? Quizá la comunicación, sobre todo valorar y recordar lo que los ríos eran para la ciudadanía, para los ribereños, para los españoles y las españolas hace 100 años. La importancia que tenía ese agua. Y también entender que el agua dulce y limpia y salvaje es fundamental, porque no ya dentro de 5 siglos, dentro de 50 años, 60 años, ese agua va a ser vital para que bebamos, para vivir. Si no, vamos a tener que beber el agua de los glaciares embotellada en no sé dónde, o el agua desalada en no sé cuál, porque no va a haber objetivamente agua limpia y dulce para beber. Y eso es fundamental, eso es clave, al margen de ese tipo de historias, que necesitamos ríos para que la fauna, los peces, los macroinvertebrados, los anfibios, no solamente para esa fauna, sino para nosotros como ciudadanos. O sea, los ríos el que los ríos estén limpios y estén bien es un asunto propio nuestro, fundamental. Me has traído, Pau, aquí una revista, que ya el nombre lo dice todo, Lake Flow, ¿no? Y que es From Sea to Source 2.0, ¿no? Sí. Breaking Barriers, es decir, hay una idea, ¿no? Entonces, es cierto que nuestros espectadores conocen perfectamente, están muy formados, saben mucho ya, saben lo que ocurre en un embalse, pero ¿por qué es necesario romper esas barreras
Cuéntanoslo, una vez más. Sí, es que es verdad que muchas veces cuando hablamos sobre demoliciones nos enfocamos muchas veces en tema de la migración de los peces, ¿no? Pero es que eso es uno de las razones, una mínima. Hay muchas más. Por ejemplo, las barreras impiden la recarga de acuíferos de forma correcta. Y los acuíferos son vitales para todo. Después hay una retención de sedimentos y de alimentos, de nutrientes, que no llegan hasta las playas, no llegan hasta el mar. Después tenemos unos problemas de erosión de playas, de desaparición, que nos cuesta una millonada de forma artificial recuperar esas playas. Después, el hecho de que el agua esté retenida, sobre todo de esta forma, en los embalses, que no está protegida por la vegetación ribereña, hay unas pérdidas por evaporación brutales, unas pérdidas que además están calculadas. Y eso además, después las temperaturas que llegan son tan altas que generan algas, cianobacterias, que hay mucha gente que no puede después bañarse en los embalses. Yo conozco, de hecho, muchos casos. ¿Por qué? Por la mala calidad del agua. O sea, hay un montón de razones. Y, ojo, eso en medioambientales, que te puedo decir hasta 20. Pero es que también se están demoliendo por tema de seguridad. En Estados Unidos es la primera razón de demoliciones. En los años 70 hubo tantos dam collapses, o sea, tantas caídas de presas que murieron cientos de personas. Y en los años 80 dijeron, esto no puede seguir así. Hicieron uno de los programas de seguridad de presas más importantes. El tema también económico. Es que, por ejemplo, en Dinamarca o en Escocia quieren activar la economía rural. ¿Y cómo lo quieren hacer? Recuperando esas poblaciones salvajes de salmón y trucha, y saben que demoliendo presas lo consiguen, y de hecho ya está estudiado. O sea, la recuperación, o sea, la gráfica es espectacular. Entonces hay muchas razones, no solamente las de ecológicas o medioambientales. Claro que sí. Vamos a ver una, que es aquí en España, que ya está ahí preparado nuestro amigo César Rodríguez. César, ¿cómo estás? Muy bien. César es coordinador de AIMS Ríos con Vida, del proyecto AMBER, y están trabajando en un afluente del Alto Tajo, del Tajo, que es el río Cabrillas. Cuéntanos esa experiencia, cómo ha ido o cómo os va, porque creo que va todavía. Estamos terminando ya prácticamente el proyecto. Lo que hemos hecho es demoler un par de pequeños azudes en un río del Alto Tajo, que es el Cabrillas, un pequeño arroyo, de esto de aguas cristalinas, zona kárstica. Todo muy bonito, pero que tenía unos azudes fraccionando el río, ¿no? Había una azuda unos 11 kilómetros de la desembocadura del Tajo, otro unos 9 o 10 kilómetros más arriba. Entonces hemos eliminado estos dos azudes, ¿eh? Y bueno, pues es una experiencia nueva, nos hemos metido también a las obras, ¿no? Además de luchar con los papeles y el voluntariado y estas cosas, pues nos hemos metido nada menos que a demoler presas con la ayuda del programa Open Rivers Program, un programa europeo de ayudas que, bueno, lo que hace es recaudar donaciones privadas para dedicarlas a la restauración de los ríos. ¿Habéis visto alguna diferencia en ese poco tiempo o quizá hay que esperar un poquito más? La verdad es que, bueno, ha sido sorprendente porque después justo de de demoler las presas, esto fue a finales de noviembre, 1 de diciembre, pues hubo unas precipitaciones importantes, hubo unas avenidas importantes. Entonces, es increíble cómo se mueve el material. Claro, estas presas estaban reteniendo un montón de sedimentos. Esta en concreto que estamos viendo ahora en las imágenes, un poco menos, porque era más pequeñita, pero la otra de arriba, que es un azud bastante más grande, no en términos de altura, pero sí en volumen, ¿no? de material y todo. Esto estaba reteniendo una cantidad de gravas impresionante, ¿no? Entonces ha sido quitar las presas y con las riadas la grava ha empezado a circular, de forma que, bueno, yo ahora cuando he ido viéndolo, he ido varias veces después de las obras, y la verdad es que es irreconocible, ¿no? O sea, de cómo lo dejamos a cómo está ahora es irreconocible y es solamente pues, unas riadas que ha habido, ¿no? Habitualmente, cuando se hacen este tipo de trabajos, no solo consiste en demoler la presa, consiste en recuperar, ¿no? o afianzar las orillas, ¿no? Quizá polisfaginas o metéis estacas. ¿Qué tenéis pensado hacer? Pues en este caso lo hemos hecho. Hemos estado, de hecho, el fin de semana pasado. Aprovechando ya que el buen tiempo arranque, ¿no? Sí, bueno, hay que cogerlo antes de que las plantas empiecen a echar brotes, ¿no? Hay que cogerlas en parada vegetativa. Entonces, es importante hemos metido una empalizada. Claro, el azul lo que hace es
retener sedimentos. En la zona de orilla retiene sedimentos más finos. En el centro del cauce retiene cosas más gruesas, ¿no? Sí. Entonces, todo lo que es... al eliminar la presa quedan unos taludes desprotegidos totalmente, especialmente en el azud de arriba, de Pinilla de Molina, pues hemos hecho una empalizada de unos 40 metros que hemos terminado con ayuda de los voluntarios. El otro día estuvimos terminando esa empalizada y sobre todo esperamos que, bueno, que funcione y que vaya bien, ¿no? Pues yo creo, César, que lo mejor es que, ya que lo habéis hecho, que te vengas aquí a la mesa con nosotros. Muy bien. Acompáñame. Un gran placer. Tienes aquí tu sitio. Le conocéis todos. Siempre estamos metidos en el mismo sarao y el mismo fregado todos, ¿no? Tratando de que los ríos vuelvan a ser un poco lo que eran, que decía Ramón. Que me ha gustado mucho, Ramón, porque en tu libro asignas, digamos, un río con una especie viva, ¿no? Sí, vegetal, animal. Vegetal, una especie viva. Sí. ¿Por qué has hecho eso? Bueno, era un guiño, porque es un poco el tópico, ¿no? Utilizar una especie paraguas, siempre al final nos acordamos de un animal. He intentado coger fauna o flora menos conocida, aunque obviamente si hablamos de salmón o el esturión, pues son muy conocidos. O no tanto, por ejemplo, en el caso del esturión, hablando del tema de las presas, cuento una historia que es alucinante, porque la gente no lo conoce, y la historia alucinante es que en el Guadalquivir, hasta antes de ayer, hasta hace poquísimas décadas, pues vivían y desovaban miles de esturiones, que es un pez gigante que pensamos que está en el Caspio, en libros remotos. Era un pez habitual en las aguas del Guadalquivir y hicieron 2 presas, no muy grandes, y esas 2 presas fueron suficientes para que el esturión, un pez maravilloso, se extinguiera en menos de 30 años de ese río, ¿no? Es un ejemplo. Pues para eso utilizo ese tipo de animalitos, de fauna. Bueno, a mí, queridos compañeros, me gusta mucho que hablemos de los problemas que tienen los ríos, pero me gusta aún más que hablemos de cómo poder mejorarlos o si tenemos ejemplos de que hayan mejorado, porque siempre hay que dar una imagen de esperanza, ¿no? Que es verdad. Comentaba al principio que en la introducción que había organizaciones como la vuestra, naturalistas también, voluntarios, algunos gobiernos, el nuestro está arrancando. ¿Dónde os sentís más o qué habéis visto ejemplos que de verdad decís, como decías tú hace un momento de Cabrillas, ¿no? Oye, pues esto merece la pena? Dime, pues, conozco muchos. ¿Alguno que te haya impactado? Claro, pero uno de los que más, la verdad, lo conocí hace unos 3 años, es en Finlandia, el río Hitanojoki. Allí, pues hace unos 10-12 años, el río nace ahí en Finlandia y acaba en el lago Ládoga, en Rusia. Bueno, pues hace unos 12 años, de repente ven que vuelve el salmón después de no verlo en 100 años. Y se enteran que es porque las pequeñas barreras que había, 5 o 6 metros, en Rusia, las habían demolido. Entonces ya el salmón volvía, pero no podía alcanzar las zonas de desove porque habían 3 presas hidroeléctricas de más de 100 años en activo que les impedían el paso. Y allí esto fue tema nacional, dice, esto hay que solucionarlo. El caso es que después de 10 años de negociaciones, eran unas hidroeléctricas privadas, pues al final la Federación o Fundación Regional de South Karelia, de Karelia del Sur, decidió que las compraba y las demolían. Bueno, eso ya son palabras mayores, ¿eh? Y demolían las 3. Entonces, la primera demolición de la primera se hizo hace 2 veranos, en el 2021, la siguiente en el 2022 y la última será este próximo verano, y el río estará completamente libre después de 100 años, ¿no? Y además están tan orgullosos de ellos que es que del proyecto, que han hecho que hasta hay autobuses turísticos que van desde Helsinki hasta esta zona, 3 horas al norte, para ver lo que se va a conseguir. Están muy orgullosos. Oye, César, vosotros de AEMS está el proyecto Amber, ¿no? Que es un poco lo que habíamos hablado de contar los embalses que hay, un poco identificarlos, tal. ¿Qué se ha conseguido con Amber? Y dime también algo de esperanza. Pues el proyecto Amber ha participado la organización de PAO, la nuestra, bueno, 20 partners de diferentes países, sí. Un proyecto H2020, del programa europeo H2020. Terminó en 2020, pero bueno, todavía está proyectando resultados y han sido resultados muy importantes, ¿no? Se ha averiguado, pues ha conseguido recabar toda la información de las barreras que hay inventariadas en los ríos europeos, que si mal no recuerdo rondan las 630.000. 629.000, exactamente. Bueno, 630.000 por redondear, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en España pues, en cada país tenemos una situación diferente, no ya en cuanto a las barreras que hay, que por supuesto también, sino también en lo que se sabe.
En España, por ejemplo, tenemos esos 35.000 ríos que decía Ramón, se traducen en 188 más o menos 188.000 kilómetros de ríos, kilómetros fluviales. Sí. Si nosotros ponemos las 30.000 más o menos barreras que se han inventariado en España, que están inventariadas, pues nos sale una barrera cada 6 kilómetros de río, ¿no? Pero el proyecto AMBER ha estimado, a base de unos estudios de campo, una validación, lo que ha hecho ha sido comparar lo que nos encontrábamos en el campo y lo que hay en los inventarios. Y entonces hay diferencias importantes, entre otras cosas porque lo que se considera una barrera, digamos, al continuo, al fluir del río, pues hay que ponerse de acuerdo en lo que es una barrera. Y nosotros en España pues hay ciertas cosas que no las hemos considerado una barrera. Y pongo un ejemplo, los viales, por ejemplo, esos tubos por los que pasan los arroyos por debajo de las carreteras, por ejemplo, ¿no? Eso en España no se ha considerado eso no está inventariado en general, ¿no? Ya. Hay poquísimas inventariadas, ¿no? En España lo que está inventariado sobre todo son las presas, que de esas 30.000 pues son a lo mejor el 17%, y los azudes, que son alrededor de un 56%. Eso nos está diciendo que los azudes, muchos de ellos están abandonados, es importante recalcarlo, son un grave problema. Pero luego también nos dice que hay otros asuntos, como lo que hablábamos esto de los viales, de los tubos, que están olvidados, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que hacer un gran esfuerzo, pero hay una cosa muy importante, y es que los ríos se recuperan muy rápido en cuanto quitamos los obstáculos, ¿no? Eso es verdad. Dime, Pau, ¿cuál es el hito o la meta que tenemos que seguir haciendo en Europa para conseguir? Porque no nos olvidemos que estamos hablando en un programa que es de pesca, estamos hablando un poco del ecosistema, casi los peces están pasando de refilón, ¿no? Pero al fin y al cabo lo que nosotros pretendemos es que el ecosistema, junto con sus compañeros los peces, que son los que utilizamos para pescar, pues esté cada vez más sano. Claro. ¿Qué nos falta en Europa o cuáles son vuestras metas? Un poco breve, para hacer un resumen, ¿eh? Un resumen, vamos a ver, de todas esas barreras que decía César, que además después en la estimación real hay que decir que realmente al final se ha estimado que el mínimo tenemos 1.200.000 después de esa estimación mínimo. Hay que empezar a demoler aquellas que no sirven para nada, que son obsoletas, ¿no? Las obsoletas o que están a punto de caducar la concesión, y sobre todo centrarnos también en lo que es la arteria del río, ¿no? Porque eso es importantísimo, no es lo mismo que yo te ponga un tapón en tu arteria a que te ponga tapones en las venas de las manos. Pues bueno, pues, si te amputan la mano puedes seguir viviendo, pero si te lo ponen en la arteria, pues en una cuenca fluvial es lo mismo. Entonces tenemos que empezar a priorizar y ver qué tenemos que empezar a quitar para que el río se vuelva a recuperar y que no sea demasiado tarde, porque esto no tenemos un tiempo ilimitado, ¿no? Llega un momento que pierdas el tren y, por ejemplo, ¿cómo recuperas el esturión, ¿no? Vamos a terminar un poco con cosa que decía Ramón de la Asociación. Ramón decía que España no es un país para ríos. También es verdad que los ríos se recuperan también rápidamente si les ayudas un poquito. Ramón, ¿tú crees que conseguiremos...? Yo diría lo que he hecho para que la gente vuelva a recuperar esa consideración de ser ribereños. Los pescadores de truchas nos conocemos los mejores ríos de España, los más salvajes, los más libres, los más limpios. O sea, vamos a los sitios mejores, más preciosos. Yo lo que he hecho con mucha frecuencia es llevar a amigos, amigas que no eran pescadores a esos lugares. Y entonces se han sorprendido, han dicho, oh, esto existe en España. En España existe este río que parece un río de Suecia o de Noruega o de Finlandia. No me lo puedo creer. Y luego, esto seguido, me han dicho, pues yo querría tener un río como este en mi pueblo, en mi ciudad, porque el río de mi pueblo, en mi ciudad, está sucio, contaminado, seco. Simplemente ver eso ya, para muchas personas, es una llamada de atención de decir, necesitamos que esos ríos que me has enseñado estén también más abajo, en los tramos medios y bajos. No puedo estar más de acuerdo. César, Ramón, Pau, y a vosotros ya lo habéis oído. La verdad es que lo que hay que hacer es quedarse con eso, con la esperanza de que si queremos y mostramos interés, al final podemos conseguir que España y que el mundo sea un país para ríos. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.